El aro es mi templo, el balón predica. En cada salto la gravedad suplica. Callejones pintados, sueños en graffiti. Hoppers en la página marcando lo legítimo. Buenas tardes, Gonza, ¿cómo estás? Profesor, ¿Todo bien o qué? Todo muy bien, muchas gracias. Un capítulo más de Hoopers. Otro capítulo de Tiempo Extra by Hoopers. Como ustedes saben, estamos haciendo una nueva era. Estamos tratando de dar más contenido. Aparte de que la temporada ahorita en la Liga Municipal de Ameca ya se acabó, pues queremos hablar más de equipos de época, tanto nacionales, NBA, FIBA. Entonces, vamos a tener muchos temas interesantes y relevantes para ahorita, ¿no? Gonza, hoy nos toca hablar de los Reyes sin corona. Los Reyes sin corona. Jugadores All-Stars, jugadores MVPs, líderes anotadores, defensivos, gente que nos ha gustado mucho su juego, pero que no quedaron campeones o no han quedado, porque también hay de esos, ¿verdad? Sí. A ver, platícame de uno que te llegue a la mente. Pues el más conocido es Charles, ¿no? El gran Charles Barkley. Todos sabemos de Barkley, fue dominante, MVP, líder anotador en el Dream Team, que eso es no poca cosa, pero creo que el problema que tuvo es que se topó en una época en donde había equipos muy buenos, muy buenos. Entonces, y luego se topó con Jordan primero, y después ya se empezó a topar con Shaq y todo. Y creo que el principal problema de Barkley es que era un jugador muy bueno, pero le faltaba profundidad de equipo. Yo lo que veo, se trató de acomodar en equipos buenos, pero ya viejo y pues ya no pudo rendir como en su prime o en su peak, ¿no? En los Suns fue cuando traía un muy buen juego. Exacto. Y no quedó campeón. En los Rockets también traía nivel, sí. Pero pues ya se tocó con un Clyde Drexler, creo que jugó con él, ya un poco cansadito, ya no era lo mismo. Entonces pues le batalló y la verdad sí es una superestrella. Sí. Jordan dejó a varios sin título. Sí, pues el que sabemos, Stockton Tumalón, jugadores que ahorita ya hubieran quedado campeones fácil. Stockton, líder de asistencias de todos los tiempos. Malone, pues ya sabemos, canastero, creo que está en tercero ahorita, está LeBron, Karim y él. O sea, sí. De eso te dice, el líder el tercer mejor anotador, el líder en asistencias y no pudieron quedar campeones por Jordan. ¿no? Por Jordan. También los Sonic en aquellos años, Sean Kemp y Gary Payton. Pero creo que Payton sí quedó campeón al último, ¿no? Con Miami, cuando estaba Shaq. Sí le alcanzó, pero ya viejo. A Kemp no. No, a Kemp no. Y Kemp, pues, espectacular, ¿no? Las clavadas, esa agresividad que tenía la pintura, era muy bueno. Era muy bueno, la verdad. También fíjate que el que me viene a la mente es Patrick Ewing. También creo que no quedó campeón. Fíjate que ese yo no me tocó verlo, pero pues yo sé que era bueno por la época que estuvo y por el renombre que le dan, ¿verdad? Stark, también otro que jugaba con ellos en Nueva York. Uno que nos dio tristeza porque tuvo una muy buena carrera fue Steve Nash. Steve Nash, muy 2 veces MVP, jugadorazo, pero nomás no alcanzó a meter sus equipos en finales o a jugar. Y cuando creíamos que podía hacer algo en su etapa final con los Lakers, pues no funcionó ese experimento, ¿verdad? No, pues se lesionó, pasó mucho tiempo lesionado. Mira, también otro que me viene a la mente, Reggie Miller, Indiana Pacers. Él también estuvo a nada, le dio una batalla a Jordan en el 98, pero pasada. Sí. Y juego 7, pues Jordan fue Jordan. Y pues demostró quién era el mero. Sí, creo que el común que tienen todas estas grandes estrellas es que no tuvieron escuderos que le ayudaron en momentos importantes. Porque, por ejemplo, todos sabemos que Jordan era Jordan, pero tenía Pippen. O tenía a Rodman. Kobe fue Kobe, pero tuvo escuderos. Tuvo a Shaq, tuvo a Gasol. LeBron, que a mucha gente no les guste lo que quieras, pero tuvo escuderos. Sí. Todos han tenido escuderos. Estos jugadores creo que no tuvieron un apoyo, un segundo tercero que les hiciera paro y que de repente una noche mala él te levantara la chamba. Y creo que es lo que les faltó, ¿no? También creo que Penny Hardaway tampoco creo que quedó campeón. Penny no, pero el problema de Penny fue que una carrera muy corta. A diferencia de los demás que sí tuvieron carreras muy largas y que pues, no se les dio, lo de Hardaway pues fue una carrera súper cortita y llena de lesiones. Estamos hablando de los jugadores del pasado y ahora de la era moderna.
De la era moderna. De la era moderna. Chris Paul. Se la ha negado, pobrecito. Pobrecito. Gran votador. Muy inteligente. Bueno, muy inteligente. Westbrook. Mi Westbrook, pobrecito de mi Westbrook. La verdad a mí me da tristeza porque a mucha gente les gusta, a mucha gente no. A mí en lo personal me gusta. Antes era mucho más explosivo, obviamente su juego es muy atlético y todo, pero yo creo que de esos jugadores son los que necesita un equipo, un jugador que se entrega, podrán decir que es agresivo, que es enojón, que de repente se le va las cabras, pero así necesitas un jugador en un equipo, ¿no? Sí. Y creo que a mi Westbrook le hace falta, porque él sí se lo merece. Harden también, Harden. Y fíjate qué chistoso, porque Harden, Westbrook y Durant estuvieron en un equipazo. ¿Te acuerdas? Ellos llegaron a la final, sí, ¿no? La perdieron con LeBron. Fue el primer campeonato de LeBron en Miami. En Miami. La perdieron ahí. Y de ahí se empezó a fragmentar, pero creo que sí les hizo falta. Nos falta uno, Iverson. Alan Iverson. Iverson, MVP también, jugadorazo. Sí. Le faltó constancia y disciplina, todos sabemos. Pues sí. Le ganó. Le ganó como el cotorreo a Ronaldinho. El Ronaldinho del básquetbol. Exactamente. Fíjate que la verdad esos jugadores que menciona de la actualidad son muy buenos. Lástima, por ejemplo, Chris Paul con los ¿qué eran? Los Ángeles Clippers. Con los Clippers. Tenían un equipazo. Blake Griffin también creo que se le ha negado el campeonato. Sí, pero él ya se retiró. O sea, para mí Griffin no lo meto en la lista porque no se me hace un jugador que lo puedas comparar con, por ejemplo, con Harden o con era más puro explosivo. Era muy explosivo, o sea, es lo que comento. Hay jugadores que dependen mucho de su físico. De su físico, de su atleticismo, ¿no? Entonces se hacen viejos, lo pierden y se hacen jugadores de rol. Entonces, sí, creo que eso le pasó a Griffin también, ¿no? ¿Otro más que recuerdes? De la actualidad. Damian Lillard. Fíjate que a mí Lillard me gusta cómo juega, pero se me hace un jugador de estadísticas. Y a mí no me gustan los jugadores de estadísticas. O sea, no se me hace un jugador que sea de equipo, que de repente se te plante para un ofensivo, se aviente de cara, le dé el juego a otro compañero. Creo que es algo que no me gusta de Lillard. En comparación de Westbrook, yo sé que Lillard es mucho más técnico que Westbrook. Pero a mí Westbrook se me hace que juega más en equipo que Lillard. Sí, Lillard es más que nada, como dices tú, de pura estadística, de que, déjame tu 50 puntos, pocas asistencias, pero ¿sabes qué? A mí ni me digan nada, yo metí 50 puntitos. Si perdimos, pues no es mi culpa. Exactamente. Yo aporté mis 50 puntitos. Exactamente. Y no es justo, porque a veces tú absorbes todos los balones y no haces ni entrar en ritmo a tus compañeros. Y ese es el problema que yo veo de Lillard, pues. Sí. No ayuda que, tú córtame, te la doy y te ayudo. No, juega para mí. Melo. La Melo. No, Carmelo. ¿Cuál la Melo? Melo nada más hay uno. El otro es un fantoche. Es la Melo Ball. Sí, creo que también otro que tuvo muy mala suerte, Carmelo Anthony. Sí. Se va a los Lakers y después de haber sido campeones no quedan campeones, ¿verdad? O sea, como tuvo malaria ahí. Fíjate que en Denver estaba jugando muy bien. Jugaba muy bien. Se cambió a Nueva York. Su plan fue en los Knicks. Pero nunca pudieron sobresalir. O sea, más allá de semifinales, creo que fue lo que llegaron. Lo máximo. Sí. Pero el problema que tuvo Melo es lo que repetimos. Le faltó profundidad a su equipo. O sea, veías el equipo que tenía los Knicks y se tenía que enfrentar a un Miami Heat, se tenía que enfrentar a un San Antonio, por ejemplo, si hubiera llegado a la final, a unos Lakers. O sea, está muy difícil. Sí, y luego la verdad, yo siento que a veces esas superestrellas como absorben mucho del presupuesto. Y eso hace que no le puedas hacer como un núcleo bueno, pues, porque ya ves que, quieras o no, todo se basa al dinero, en todas esas franquicias. Entonces, al momento en que, no sé, 50 millones por temporada a tu superestrella, más tienen un tope salarial, ya ves la NBA, dividirlo entre 12 jugadores, si ya tienes 50, lo demás dividirlo, pues te cuesta un poquito traer otra superestrella. Y luego no quieren pasar el tope salarial porque es una multa. Sí, les cobran los impuestos de lujo, que les llaman, ¿no? Sí, creo que el principal problema es que a mí en lo particular se me hace que se están sobrepagando de unos años para acá los jugadores, a cualquiera. Entonces, los topes salariales pues no los alcanzan si llegan jugadores de relleno pues que no te aportan. Los equipos que en realidad están haciendo algo en la NBA
son equipos en los cuales la superestrella no gana muchísimo. Por ejemplo, ahorita está Oklahoma, que acaba de quedar campeón, se hizo con picks y con el draft. Ahorita va a haber un tiempo en que va a tronar la burbuja y van a tener que separarse porque no les vas a poder pagar a Williams, no le vas a poder pagar a Chet, a Shai, a Dorf, no les vas a poder pagar. Pero ahorita por eso está funcionando, porque con los contratos que tienen de rookies y los que le alcanzaron a firmar, no alcanzan al tope salarial, ¿no? Sí, y es sano Sí. para las finanzas del equipo. ¿Qué otro recuerdas? ¿Qué les parece si hablamos ahora de las estrellas, pero de los 80s y 90s? Okay. Vale. Vamos a dividirlo por épocas. Empecemos con Steve Nash. Nash, pues a mí Nash me hacía un jugadorazo. Ajá. Muy bueno defendiendo, infravalorado en la defensa, se topaba con jugadores muy buenos. Creo que un MVP se lo robó a Shaq. Sí. Shaq era el que lo tenía que ganar, pero pues tampoco es como que no haya hecho méritos, ¿verdad? La poca fortuna que tuvo Nash fue ser votador, la verdad, porque con ese calibre hubiera sido un jugador más grande en esa época, creo que sí le hubiera alcanzado para un campeonato con su equipo. ¿Al otro? Alan Iverson. A mí, la verdad, se me hizo que él vino a revolucionar la NBA en los años 2000. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los dribles, los tiros de fantasía, las jugadas también de fantasía, y más que nada, tenía una constancia para meter puntos. Eso sí, absorbía mucho el balón, pero la verdad, esos dribles que él hacía, no creas que en aquella época no se veían mucho en cualquier jugador. ¿Qué le hizo falta a Iverson para quedar campeón? A Iverson creo que le hizo falta un poco más de roster de sus compañeros, de un roster bueno, porque haz de cuenta que era él y la vez que llegó con Filadelfia a las finales, era él, Mutombo y era otro morenillo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no era un equipo plagado de que, bueno, también se toparon en el prime de Shaq y de Kobe, sí. Pero no pudieron, o sea, la verdad tendría que haber tenido más rotación los 76 de Filadelfia, porque nada más eran 5, 6, 7 jugadores a lo mucho que te podían aportar, y Alan Iverson pues no te podía todas las noches cargar a todo el equipo. Ese es el asunto. Vince Carter. Carter. A mí se me hace que sí la NBA le debe un anillo. Revolucionó primero el concurso de clavadas, en la neta, sí, porque se había perdido mucho. Revolucionó la manera de jugar, el Insanity, ¿cómo le dirían? Half Amazing. Decían el Raptor volador. Exacto. Y algo que yo alcancé a notar en su carrera fue que evolucionó su juego, porque al principio era muy explosivo, mucha clavada, mucho todo, y ya cuando empezó a jugar, creo que Memphis y Atlanta, que fueron sus últimos equipos, era un jugador de rol triplero, tiro de media, defensa buena. Creo que el problema que la mayoría que estamos diciendo, Carter se enfrentó a equipos muy buenos. Estuvo los Nets, tenían una buena base. Perdieron una final contra San Antonio. Sí, pero es lo que te digo, se topan con dinastías. Sí. O sea, la mayoría de jugadores que nosotros estamos viendo ahorita como All-Stars que no alcanzaron a quedar campeones, se toparon con alguna dinastía que ha existido en la NBA, ¿no? Sí. Creo que fue la mala fortuna que tuvo Vince Carter en su tiempo, en su época. Tracy McGrady. T-Mac. A mí la verdad no. Fíjate, y me dio tanta tristeza. T-Mac se fue a los San Antonio Spurs para ganar para quedar campeón. Perdió con Miami cuando él jugó. No, me dio una tristeza. La neta, T-Mac es un jugadorazo. Era pues un jugadorazo. Lastimosamente las lesiones en la espalda le mermaron un poco la carrera. Cuando estaban los Rockets, yo me acuerdo que les metió a San Antonio Spurs no sé si en 30 segundos. En 13, fue en 13. Cuando les metió los 8 puntos, 8 puntos. Sí. La neta, para mí mis respetos a T-Mac. Sí. Tiraba de 3, colaba, pasaba. O sea, era un jugador completísimo. Sí, T-Mac. La verdad y él empezó con Vince Carter, creo que eran primos. Vince Carter y T-Mac creo que sí eran primos. Alguna vez se llegó a mencionar que tenían algún parentesco. Entonces, sale de los Raptors, T-Mac, y me acuerdo que se va ¿sí fue al Magic? A Orlando. Orlando Magic,
juega ahí varias temporadas y ya como superestrella se fue a los Rockets de Houston. Y ya su último equipo fue los San Antonio Spurs. Se jubila y quedan campeones al año siguiente. No, ese sí me dio tristeza de ese vato, la neta. Sí, la verdad es que yo creo que es uno de los jugadores más versátiles que me ha tocado ver. Muy buen juego de pies, tiro, clavaba, buen defensa. O sea, era un jugadorazo, la verdad. Muy completo. A mí también las lesiones, pues tristemente no lo dejaron brillar, pero era un jugadorazo, la verdad. A mí sí creo que es otro de los que le debemos un anillo. Y creo que como es contemporáneo, por eso nos da tanto coraje que no haya quedado campeón, ¿no? Porque sí se lo merecía Timac. Así es. Ahora ya brincando a los 2000, Yao Ming. Yao Ming. Fíjate que a mí creo que Yao Ming era un jugador privilegiado por su altura. No se me hacía... Yo lo que veo con los jugadores es lo siguiente. Digo, si este jugador perdiera su principal cualidad, seguiría siendo un buen jugador. Y creo que él, si hubiera perdido la altura, no hubiera sido un buen jugador. Entonces, a mí en lo personal no creo que se le debía. Creo que no le dan un trato mayor del que debía de haber sido en su momento simplemente por es que sí estaba muy alto, la verdad. Sí. Y sí fue muy, en el poste, fue muy dominante en esa época. Sí. Pero pues también se topó con el Shaq. Sí. El Shaq andaba, se fue a Miami, creo, Shaquille O'Neal. Y no, Shaq lo dominaba. Pero Yao Ming tiene sus cualidades. Pero sí es cierto, si le quitabas la altura, pues ¿qué te podía dar, verdad? Sí, es que por ejemplo estamos hablando de un McGrady, de un Vince Carter, que sabemos que fueron jugadorazos. Para mí no pongo en esa categoría a Yao Ming. Es personal, pero no, yo creo que a él no se le debe un anillo, simplemente se le negó, pero no es que se le deba el anillo. Amar Stoudemire. Amar Stoudemire. Amare. ¿Sí te acuerdas de él? Sí, claro. Un poste. No, en ese tiempo era. Jugaba con Nash en los Suns cuando hacían su ataque de 8 segundos, que se aventaban los contragolpes rápido. Y luego también jugó en Nueva York. Sí, con Melo también. La verdad, a mí se me hacía un jugador muy explosivo. Sí. Volvemos a lo mismo. Le quita la explosividad y que le queda. No le queda nada. Y el problema es que no tenía tiro de 3, no tenía. Creo que fue de los últimos postes naturales que existieron en la NBA. Ajá. Y que se notó que el cambio de la NBA no le favoreció a él. Porque a lo mejor Amare en los principios de los 2000, en los 90, hubiera sido un jugadorazo porque el juego era poste fuerte y eso. Pero se topa en una época transición en donde la transición hace que los postes tiran de media muy bien. Todavía no le tocaron los postes tripleros. Pero, o sea, le toca una época en donde el poste ya no tiene que jugar como poste dominante abajo. Entonces, creo que eso le mermó la carrera y también hizo pues que no fuera relevante para los equipos. También tuvo lesiones. Él también padeció mucho de las lesiones y eso le acortó un poquito la carrera. Sí. Pero Amado Stoudemire también es muy buen jugador. Sus goggles característicos, ¿verdad? Sus goggles, sí. Gilbert Arenas. Fíjate que a mí Arenas se me afigura como el Lillard de los 2000. O sea, era un jugador muy bueno, pero de estadísticas. A él le importaba mucho que se viera que era perro. Pero no le importaba ver que su equipo fuera perro. Creo que Gilbert Arenas tuvo un problema con la policía. Se creía como gángster. Creo que eso también. Creo que lo metieron al bote. Sí, lo metieron al bote. Entonces eso también mermó su carrera porque los equipos ya no confiaban en él. Porque ¿te acuerdas que jugaba en los Washington Wizards? En Wizards. Entonces ya era la superestrella y traía el 0. Entonces ahí se mete en un temita legal y tú como franquicia pues no puedes confiar en él. No. Porque vas a decir, oye, me hago un tema de este tipo, o sea, algo extra cancha, y voy a perder mi inversión de, no sé, en aquel rato, $20 millones por año. O sea, vas a perder tu inversión. Pues ahorita no nos vayamos muy lejos lo que está pasando con Ja Morant. O sea, Ja Morant es un jugadorazo, pero las decisiones extra cancha le están afectando demasiado. Creo que los Grizzlies ya no confían en él. Eso le pasó a Gilbert Arenas, ¿no? ¿Sí? Era un jugadorazo que creo que la fama y el ser bueno le afectó en vez de ayudarle en la carrera. No tuvo la fortaleza mental para sobrellevar eso y pues eso fue su principal defecto que pues no le ayudó. Joel Embiid. Fíjate que a mí creo que Embiid empezó a abusar del flopping en un tiempo. Ajá. Y
y él no lo necesita. O sea, Embiid es un jugadorazo. Puede tirar de 3, te puede clavar la bola, te defiende bien, está muy pesado y todo, pero creo que el rol que tomó los últimos años, aparte de las lesiones, no le han ayudado a darle el estirón para quedar campeón. Creo que le falta eso, porque el liderazgo tiene, es líder. Le falta empezar a jugar básquetbol serio y empezar a jugar como se debe. Dejarse de tonterías, por así decirlo, Exacto. de que si me golpea, y hacer ese tipo de situaciones. Eso no le ha ayudado. Aparte también ha tenido un buen núcleo y se le han ido desprendiendo las piezas. Y fíjate, ahorita, por ejemplo, los 76ers no lo necesitan. Traen un equipazo. Muy bien. Lo que es Maxi, el BJ, el rookie, buenísimos. Ni Paul George lo necesitas ahorita. O sea, te traen o están confiando en los jóvenes y están jugando muy bien, ¿no? Entonces esperemos que Embiid aproveche este núcleo bueno que se está haciendo, que aporte su experiencia, su veteranía, entre comillas, porque no es viejo, y que las lesiones no lo mermen, ¿no? Un poquito más. Exacto. Jimmy Butler. Jimmy Butler. No me acuerdo cuál era. Es el de Miami, profe. El que ahorita está en Golden State. Butler. Butler. Ya me acordé cuál es. Sí. Yo te voy a decir, yo creo que en Miami sí se merecía el campeonato, pero se ha topado con dos equipos pesados. Ya van dos finales que pierden, ¿no? Una contra LeBron y los Lakers en la burbuja, otra contra Jokic y Denver, ¿no? Entonces, creo que él tiene la poca fortuna de también haberse topado con equipos muy buenos. Algo que tiene Butler, que tengo que reconocer, es que él aprovecha mucho el juego de tiro de media. Sí. O sea, los de media, que es algo que no se ve mucho en la NBA, lo aprovecha bastante. Y tiene una defensa muy bueno, es muy bueno. Y tiene mucho carácter. Sí. Y el problema que tuvo en las dos finales fue que no le alcanzó el caballo a él. Su equipo no lo respaldó. Ahorita no jugó lesionado, ¿no? Se comentaba. Sí, en la última. Y ahorita con Golden State, no sé cómo vaya a estar el show, porque Curry y Green se están haciendo viejos. Sí. Él también no es un jovencito. Y creo que si quería quedar campeón es ahora o nunca, porque no veo una mejor oportunidad que vaya a tener. Si acaso le pueden quedar unos 2 años. A lo mejor quedar campeón como jugador de rol en algún equipo en el que nada más tenga sus minutitos de veterano, pero así como superestrella, lo que estamos manejando ahorita, creo que le faltan 1 o 2 años y ya no va a poder lograr el campeonato por sus méritos, sino por méritos de más personas. Paul George. Paul George. A mí, George, en Indiana era un jugadorazo. A mí me encantaba Paul George. Antes de tronarse la pata en dos, pobrecito, todavía me acuerdo, el showcase en Las Vegas, iban a ir a las Olimpiadas, y ahí creo que James Harden lo quiso tapar, se le atora el pie en la protección de la cancha, de la base, y pues se le tronó la tibia, el peroné y todos los músculos. Fíjate que muchos critican a Paul George que nunca ha sido un buen líder, que es más como un escudero. Dicen por ahí, porque te acuerdas, en Indiana sí duró varias temporadas, pero nunca daba como ese salto. El salto de calidad. Entonces muchos lo criticaban y decían de que pues le faltaba un poquito de temple, pues al momento decisivo, que se caía o que tomaba malas decisiones, todo eso. Pero creo que a Paul George sí es ese problema mental, pues, de la mentalidad, de la mama mentality, pues, de él agarrar la bola en los momentos difíciles, de meterla, de pedirla, de tener más sangre fría. Sí. No, y también yo creo que hay que ser conscientes de que tuvo una lesión que a lo mejor a cualquiera nos hubiera costado la carrera, ¿no? Sí. O sea, no somos profesionales, ¿verdad? Pero a lo mejor si yo me quedo la tibia del peroné, ya no voy a caminar en mi vida, yo creo. Pero ese es uno. La fortaleza mental que tuvo para reponerse y volver a jugar es ese. El problema es que creo que ese mismo miedo a lesión hace que las lesiones pequeñas que tiene las cuide demasiado. No creo que las lesiones que haya tenido en su carrera, de cuando se fracturó ahorita, valgan tanto el tiempo. Y a mí me encantaba cómo jugaba, se me hace que tiene un tiro muy bonito, la técnica tanto para colar, es una persona que estéticamente se ve bien cuando hace las cosas y se ve bien los tiros. El problema es ese, el problema es que la mentalidad creo que no le alcanza para dar ese salto de calidad.
de ponerse como un líder en un equipo y decir, oye, nos toca ganar. No. Ahorita, otra vez, que tiene que aprovechar que Filadelfia trae un núcleo joven y el empuje que traen los jóvenes, ellos potencializarlo, tanto Embiid como George, porque se les va a acabar el tiempo, se les está acabando el ¿Te tiempo. acuerdas que hizo una jugada una vez? Eran unos playoffs que le cayó la bola. ¿Y qué les hizo él? Ah, que los segundos, ¿verdad? Los tiró y lo metió después de como 2 pasos de la línea de 3. Sí, que según eso le faltaban segundos y no se Sí. reinició el reloj y tiró y Sí. sí la metió como de la mitad y sin esfuerzo. Es un Esfuerzo. jugadorazo, La pero neta. le falta. Trae Young. Trae Young, Trae de Young, Atlanta. el de Atlanta. Ajá. A mí en lo personal me gusta mucho Trae Young. Se me hace que es un jugador que no le importa sus estadísticas porque es muy buen asistidor. Y tú sabes que un base que asiste es Sí. un base que quiere hacer juego y que hace juego con su equipo, ¿no? Tuvo oportunidad de que le haya ido bien, de haber quedado en algún puesto grande cuando se aventó los playoffs contra los Knicks, cuando le ganó también a los 76ers, Ajá. cuando, ¿cómo se llama? El que ya se fue, Simmons, que no la metió Ah, abajo del aro. Creo que es un jugador que tiene que cambiar de aires, porque en Atlanta no va a quedar campeón. Y le han llevado varios jugadores buenos, ¿eh? Sí, pero él necesita profundidad y a lo mejor tiene 2 jugadores muy buenos, pero la profundidad no la tiene. Necesita que cuando él no esté, haya otro que tome el rol. Cuando él descanse. Y en Atlanta yo no he visto un jugador que pueda tomar el rol. Ajá. De toda esta lista de jugadores que ya han mencionado, ¿quién sería su favorito para darle ese anillo? ¿Quién se lo merecería más de todos ellos? Yo digo que Tracy McGrady. Para mí. Para mí. O sea, por gustos, a McGrady yo se lo daría también. Ajá. Pero creo que el que tuvo menos suerte fue Barkley. O sea, creo que Barkley se lo merecía más por la manera en que jugó. Su trayectoria. Exacto. Ahora, el problema otra vez, que se toparon con dinastías. McGrady creo que las lesiones lo mermaron más, que en su prime pudo haber hecho más. Y Barkley intentó y no pudo. O sea, creo que hasta se movió de equipos, trató de hacer... No, y luego veías que él luchaba. O sea, no era nada más de que, no, que por mí no quede, yo soy superestrella y te voy a ayudar. Pasaba, o sea, alentaba a sus compañeros. Realmente sí fue eso. O sea, se topó con equipos, con dinastías. Sí. Y por ejemplo, de los últimos que están, ¿cuál que profe que va a ser campeón más rápido? De los que ahorita dijimos. Y espero que la Barba. ¿La Barba? O Westbrook. No, yo no creo. Westbrook se fue a Kings, ¿no? Sí, ya No, está. ya está difícil. Y creo que van 4-15, o sea, ya están haciéndole trade a todos, menos a 2 en los Sacramentos. Ajá. Y la Barba, los Clippers traen un equipazo para un año, porque están muy viejos todos. Sí. Si no quedan campeones este año, no van a quedar Que Dios campeones. los bendiga. Sí, yo creo que tienen más probabilidad de quedar campeón George y Embiid. Porque están juntos, porque el núcleo es más fuerte para mí el de Filadelfia, y creo que tienen más oportunidad de los que están ahorita. Esperemos que alguno de esos quede y que los vayamos tachando de la lista, ¿verdad? Y agarrando, ojalá, sí. porque la verdad hay jugadores que se merecen. La neta, sí. Hoopers, gracias por acompañarnos en este capítulo más. Esperemos que les guste. Y ahí estamos. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia para mejorar, nos lo pueden hacer. Y muchas gracias. Exactamente, muchas gracias, profesor. Y esperamos que en los comentarios nos pongan de qué quieren que hablemos. Ahorita estamos hablando de un término o de panoramas generales, pero si quieren hablemos de FIBA, básquetbol universitario, de mujeres, o empezar a hablar ya del tema nacional, estatal o hasta municipal, ¿no? Porque vamos a hablar de todo. Díganos qué temas les gustan más, aprovechamos sus comentarios. Si ven que algo está mal, nos dicen, no les vamos a hacer caso, pero no. Muchas gracias. Estés bien, Nos vemos. Gracias. Gracias, Marcos. Cada drible un verso, en cada esquina detalle. La página Hoppers, testigo del drama. Cada foto es un grito, fuego que no se apaga.